Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. Cuenta regresiva para la Argentina en este año electoral. Ya se cerraron las alianzas que van a competir. Vamos hacia, conocer los precandidatos a presidentes y la discusión sigue siendo el núcleo de la discusión en la Argentina, de la discusión política, es económica. Por ejemplo, cómo salir de ese problema casi endémico que es la inflación. De eso vamos a hablar hoy con un economista que asesora particularmente a Juntos por el Cambio, está más cerca del expresidente Mauricio Macri. Me refiero a Guido Sanleris. Muchas gracias, Guido, por estar aquí. ¿Qué tal, Luciana? Un gusto estar acá con vos. Guido Sanleris fue presidente del Banco Central entre 2018 y 2019 en la presidencia de Cambiemos. Es doctor en Economía por la Universidad de Colombia, economista por la Universidad de Buenos Aires, asesor de la Bolsa de Comercio de Córdoba, da clases en la Universidad de Itela. Entre otras posiciones que ha tenido también en el mundo de investigación y docente en universidades del extranjero, se dedica a pensar temas y a analizar y a investigar temas de macroeconomía, finanzas, deuda. Así que es la persona indicada para entender el problema de la Argentina actual y eventualmente de ganar Juntos por el Cambio las elecciones. ¿Cuáles serían los pasos para intentar salir de esta crisis tan estructural que tiene la Argentina? Guido, la discusión central es la inflación, el nudo de la discusión, y hay distintas maneras de verlo. En la perspectiva de un economista con tu experiencia, es un tema de déficit fiscal, sobre todo el que está detrás de la inflación. Mira, es usual que en Argentina a veces se plantea el tema de la discusión sobre la inflación, sobre ¿es un fenómeno multicausal o hay una sola causa? ¿No? Y a veces ese tipo de discusiones son poco conducentes. Te diría que casi cualquier fenómeno económico es multicausal. Lo que pasa es que cuando escuchamos muchas veces al gobierno o a economistas cercanos al gobierno hablar de la multicausalidad de la inflación, es una excusa para no meterse en, hay múltiples causas, pero ¿cuál es la causa fundamental? ¿Sí? Se transforma la multicausalidad en una lista de supermercados. Entonces es la guerra en Ucrania, es la suba del precio de las commodities, es el déficit fiscal, es la emisión monetaria, son los empresarios argentinos más malos. Entonces, muchas causas de esas, algunas no tienen ningún sentido, otras son atendibles. Yo creo que si uno tiene que decir que hay una causa fundamental dentro de las múltiples causas que influyen en la inflación en Argentina, te diría que es la que vos mencionaste. El déficit fiscal sistemático que tiene el gobierno financiado por el Banco Central con emisión monetaria. Esa combinación está muy estudiada que te genera inflación. Entonces, si ese es el problema, el diagnóstico es ese, que es el déficit porque hay un gasto público que supera el nivel de ingresos, ¿cuál sería esa primera medida que considera la discusión, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, y tu perspectiva a la hora de decirle al expresidente Mauricio Macri, el punto es el punto central al abordar de ser gobierno en diciembre de 2023 debería ser este? ¿Es ajuste y dónde? No, yo no creo que sea solo ajuste. Creo que no hay una medida que te resuelva instantáneamente el tema de la inflación. Sí creo, déjame dar un paso atrás y hacerte un pequeño diagnóstico para que se entienda después cuáles creo que son las medidas que pueden ayudar a resolver el problema de la inflación. Y soy más amplio. El problema de una economía como la Argentina que crece poco o no crece, que tiene recesión año por medio, que tiene crisis una vez por década. ¿Sí? Si vos mirás los últimos 50 años, quiero salirme un poquito de la discusión de es este gobierno, es este otro, quién tiene la culpa, y ir un poquito más atrás. Si vos mirás los últimos 50 años, vos ves que en América Latina la economía, el país que menos creció fue Venezuela y después Argentina. Todos los demás crecieron más. Y América Latina es una región del mundo que ha crecido más lento que las otras regiones. Entonces, en un barrio donde crecen poco,
hemos sido de los peores. Sí. Se agrava eso porque además es muy volátil nuestro crecimiento, muchas crisis, muchas recesiones. Sí, cuando hay crecimiento no es sostenible. De Exactamente. Segundo, cuando miras inflación, estamos en el podio mundial. Casi todos los países del mundo tienen casi todos los años lo siguiente. Crecen, algunos más rápido, India, China, otros más lento, Europa, algunos países vecinos nuestros. Crecen casi todos los años y casi todos los años tienen inflación menor a 10%. Eso es, es un año normal. Sí, sí, sí. Nosotros, lo que es normal para el mundo es algo muy raro. Argentina, si mirás los últimos 50 años, solo en 8 de los últimos 50 años nada más tuvo crecimiento con inflación menor a 10%. Hace cerca de 20 años que no tenemos esa situación. Entonces, y esto no es que estoy diciendo le pasa a Suecia, le pasa a Estados Unidos. Esto le pasa, esto de crecer y tener inflación baja, pasa en Brasil, pasa en Chile, pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en Uruguay. Es la regla. ¿Por qué no pasa en la Argentina entonces? Entonces la pregunta es, por eso quería ampliar. Entonces lo importante es, decimos, mira, acá miramos crecimiento, nos va mal. Miramos inflación, nos va mal. Miramos los dos juntos. El siguiente país, la región que tuvo, yo dije 8 años en 50, tuvimos un año normal, crecer y inflación baja. El siguiente tuvo 20, sacando Venezuela. ¿Sí? Mirá los países desarrollados y tienen 40 de los últimos 50. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace que Argentina le esté yendo tan mal en esa dimensión macroeconómica? Perdón, ¿esos 8 años en qué periodo se dan? Y se dieron en los 90, un poco con la convertibilidad, y hubo el último fue creo 2003-2004. Ya con Néstor. Con Néstor Kirchner. Sí. Desde entonces no ocurrió. Entonces, cuando tu pregunta es clave, decir, bueno, ok, ¿por qué nos pasa eso? No es solo inflación alta, es inflación alta y que no crecemos. Y cuando no creces, no hay empleo, sube la pobreza. El Estado no tiene ingresos. Todo lo malo ocurre cuando no creces y no tenés inflación baja. Entonces, yo te diría que hay, como te contesté sobre la inflación, hay muchas causas para esto, pero me parece que hay un talón de Aquiles de la economía argentina que tiene que ver con tu primera pregunta, que es el desequilibrio fiscal. Argentina tiene un Estado que gasta más de lo que recauda, sistemáticamente. En esos 50 años, ¿sabés cuántos fueron los que Argentina tuvo un Estado en donde tuvo superávit fiscal primario? ¿Cuántos? Tuvo 6. Entonces, es un gobierno que siempre gasta más que lo que recauda. Y gastar... Los cálculos actuales son que a 30 años atrás gastaba la mitad, es decir, que en 30 años por persona, por ciudadano, el gasto público se duplicó, ¿no? Sí. Ya el hecho de tener déficit fiscal siempre es un problema, ¿sí? ¿Hay países que tienen déficit fiscal casi todos los años? Sí. No es que es imposible. Si sos Japón o si sos Estados Unidos y construiste... de todas maneras, Estados Unidos hay una discusión sobre el techo de la deuda, exactamente. ¿No? Sí. Inclusive Brasil, en nuestro vecindario, tiene déficit fiscal recurrente. Pero claro, si el país logró construir cierta credibilidad y un mercado de crédito doméstico que financie ese déficit, puede navegar esa situación, crece menos, como le pasa a Brasil, que a lo mejor Chile, que crece más y tiene en general equilibrio fiscal. Pero se puede. Argentina no construyó esa credibilidad, no tiene un mercado de deuda estable, entonces no puede tener ese déficit fiscal. Y la situación, como dijiste, se agravó. ¿Cuándo se agravó? Durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque si mirás los 80, los 90, el tamaño del Estado era aproximadamente, lo que pesaba en la economía era 22, 23% del producto y se casi duplicó. Pasó a 41% del producto entre 2003 y 2015, el gobierno de la mano de suba de impuestos y así, con ese nivel de gasto público, el Estado es una mochila demasiado pesada para el sector privado, no hay demasiada inversión. Macri bajó un poco el gasto público, de 41 a 36% del PIB, y con Alberto Fernández vuelve a subir un poco. Ahora, sigue pendiente la respuesta a esta pregunta de entonces, de ganar las elecciones en diciembre de este año, ¿cuál sería, de todas esas variables que tienen alguna prioridad mayor unas que otras, cuál sería
la primera acción para encarar una de esas variables, porque si es el déficit, entonces la lógica es hay que ajustar en algún terreno. ¿Y cuán difícil es hacer eso? Mira, 3 aspectos quiero tomar de tu pregunta. Primero es que yo creo que es necesario no ajuste, sino una reforma en serio de cómo funciona el sector público. 1. Segunda cosa Reforma del Estado, privatizar algunas áreas. No necesariamente, digo, puede haber eso, pero pero quiero enfatizar que es que tenemos que cambiar la lógica con la que funciona el Estado. ¿Sí? Tenemos que tener un Estado más eficiente, más inteligente. Ahora, quiero ir a lo otro que vos me preguntabas de, ok, ¿qué medidas? ¿No? Y ahí quiero separar lo que es el rol de un economista y lo que es el rol del político, inclusive de un ministro de Economía versus un presidente. El rol de los economistas es presentarles opciones al político, al eventual presidente o presidenta que después tome las decisiones, pero el problema de corregir este desequilibrio fiscal sistemático del que hablábamos, que es la causa de este crecimiento bajo, de estas crisis recurrentes, sí, es un tema político, eminentemente, ¿sí? Entonces, uno puede presentar opciones y yo te puedo decir, mirá, si uno compara cómo gasta el Estado argentino con cómo gastan los estados de la región, vos tenés que en América Latina el promedio del gasto público sobre el PBI es 23%, parecido a lo que teníamos pre-kirchnerismo. Claro. No es cuento, entonces gasta más. Entonces eso ya te da una pista de decir, bueno, el camino no es subiendo impuestos, porque el problema es el peso de este gasto. Claro. Tenemos que bajar eso. Segunda pista, decir, bueno, ¿en qué cosas cuando comparamos cómo gasta el Estado argentino en porcentaje de su gasto, por ejemplo, en qué cosas gasta muy distinto de lo que gastan otros países de la región? Bueno, subsidios a la energía, al transporte, son sorprendentemente altos en Argentina, tanto durante el gobierno de Alberto Fernández como durante el gobierno de Cristina Kirchner, bajaron durante el gobierno de Macri. Entonces, yo te puedo decir, te puedo hacer esas comparaciones, te puedo decir esto es raro, esto es atípico, a mí este gasto no me gusta, pero bajar el gasto público, corregir esta situación en donde el Estado es una mochila demasiado pesada para el sector privado, requiere de decisiones políticas que tiene que evaluar. Sí, el presidente eventualmente, pero la observación técnica desde tu lado como economista es hay un menú de opciones. Hay un menú de opciones, el déficit es un problema a encarar enseguida. Sí, mira, una pista que a mí a veces me ayuda a pensar esto es decir, bueno, cuando te contaba que durante el kirchnerismo aumentó, ¿no? Y vos me decían que dijimos pasó de 23% del PIB a 41% del Producto Bruto Interno. ¿En qué aumentó? Entonces, vos mirás y decís, más o menos en esa época eran 5 puntos del PIB fueron subsidios a la energía. Otro tanto fue aumento del empleo público, sobre todo en provincias. Algo menos fue jubilaciones. Pues hubo otros gastos. Entonces, vos decís, bueno, uno tiene que, es el político quien tiene que evaluar cómo arma qué cosas logra pasar por el Congreso, ahora, qué cosas puede aprobar. Ahora, Guido, también quiero aprovechar tu experiencia. ¿Puedo una tercera cosa? Porque te dije 2, te dije, había 3 aspectos. El primero, en qué gasta distinto, que tiene que decir el político. Pero hay una tercera cosa que yo estoy convencido y que tiene que ver con esto. Hay mucho hartazgo en la sociedad. Entonces, yo creo que cualquier intento de corrección de este gasto público tan grande que tiene Argentina que se haga, tiene que ser percibido como justo. ¿Sí? Eso implica que la clase política tiene que también mostrar que está restringiendo su gasto. Creo que si no es percibido como justo por la población, como equitativo, no va a funcionar. ¿Qué sería que la clase política Bueno, que hay un montón, puede ser simbólico, porque a lo mejor, asesores en el Congreso, o cantidad de ministerios, ¿sí? O utilización de choferes por parte de secretarios. Cualquiera de esas cosas. Vos mirás los números
y no pesan demasiado en el total del gasto público. Son partidas de gasto relativamente chicas. Pero es imposible avanzar sobre las correcciones importantes si no das una señal que sea un ejemplo. ¿Podría haber señales más contundentes en términos del peso que tienen, por ejemplo, transferencias discrecionales a las provincias que hemos visto que se usan políticamente? Lo vimos en el caso de la provincia de Tucumán, cuando se postergan las elecciones, el Tesoro Nacional termina transfiriendo más, autorizado por el ministro de Economía Sergio Massa y por el ministro del Interior Guado de Pedro, para que la influencia del oficialismo tucumano sobre el votante pueda estar vigente hasta el momento de la fecha de la elección, que fue el domingo pasado. ¿Las transferencias discrecionales son un ítem central? Son ítems. Es un ítem. Te diría, hay muchas cosas sobre que uno ve que el Estado gasta ineficientemente, gasta mal, gasta demasiado. Entonces, como te decía antes, uno puede agarrar el presupuesto, ir viendo, ir tachando, pensando cómo reacomoda el gasto, pero creo que es muy importante pensar en cómo es el Estado que queremos, qué cosas tiene que hacer y qué cosas no. Guido, quiero aprovechar tu experiencia en el gobierno anterior, el tema del sinceramiento del valor de la energía, la corrección, la actualización de las tarifas de servicios públicos fue una política clave de ese gobierno. De hecho, algunos economistas consideran que fue el legado del gobierno de Cambiemos al presidente Fernández, que Fernández de alguna manera desperdicia, ¿no?, en la decisión de volver atrás con esas correcciones. Entonces, ahora, esas correcciones no fueron percibidas como justas, hubo resistencia dentro de la coalición gobernante, dentro de Cambiemos, por parte de la coalición cívica y del radicalismo, hubo resistencia por parte del Poder Ejecutivo, de Macri, de llevar eso y convertirlo en una ley en el Congreso y discutirlo en el Congreso, demoras varias. Entonces, ¿cómo encarar esa corrección, por ejemplo, de las tarifas de manera productiva con una economía y un salario real caído como nunca? ¿Cómo hacerlo y que sea percibido justo, no? Mira, yo ahí te diría varias cosas. Primero, algo que es casi una obviedad, que es aumentar el gasto público te hace popular. Un gobierno que aumente el gasto público se vuelve más popular en general, en el corto plazo. Sí. Y un gobierno que reduce el gasto público se vuelve impopular, ¿sí? Entonces, son medidas que son costosas, por eso la ingeniería política de cómo se hace. Es algo que tienen que un poco definir los políticos, cuál es la combinación. Claro, son costosas políticamente. Políticamente, que les funciona. Y te agrego más, hace no tanto había encargado una encuesta, donde le preguntábamos a una muestra representativa de gente qué pensaba de cuáles eran los principales problemas de la economía argentina y demás. Y un porcentaje muy alto, casi más de la mitad, decía que el principal problema era el déficit fiscal, ¿no? Evidentemente, este machacar con que ahí hay un problema permeó. Hay una coincidencia en varias encuestas donde la gente dice, tenemos el un déficit problema. fiscal tenemos un problema. Entonces, bueno, la pregunta siguiente es que hacíamos era, ¿cómo se corrige? Claro. Bajando el gasto, subiendo impuestos u otros. No hay otros, pero es bastante tentador bajando el otro para la gente. Sociales, era así. Entonces, en la parte de subir impuestos nadie quiere, muy lógico, consistente con el diagnóstico que estamos haciendo, y hay apoyo entre los que dicen que el déficit fiscal es un problema, hay apoyo por bajar el gasto público. Y cuando preguntas, ok, ¿por dónde? ¿por dónde? Hay oposición a todo. Claro. ¿Sí? Los principales ítems del gasto público, la gente aún quienes apoyan bajar el gasto, aún quienes apoyan bajar el gasto. Entonces, sí, son decisiones difíciles. Es un problema que Argentina arrastra hace tiempo, por eso te hablaba de 50 años. Ahora se volvió mucho más grave por cómo creció el gasto. Y cuando mirás el gobierno de Mauricio Macri, si yo tuviera que hacer alguna autocrítica a lo que pasó, creo que fue en los inicios demasiado lenta esa corrección del desequilibrio fiscal. Eso combinado con cierta excesivo optimismo acerca de la capacidad de bajar la inflación y de cómo se iba a reducir el gasto público, generó
esta situación en donde al cabo de 2 años se había bajado relativamente poco el déficit fiscal y con un esquema monetario y cambiario que asumía muchos riesgos. Y bueno, y después vino la crisis en el 2018. Ese objetivo de bajar la inflación se mostró difícil, porque se duplicó en lugar de bajarse. Con el diario del lunes, Juntos por el Cambio, en la discusión que se da entre los economistas, porque entiendo que parte de tu rol dentro de Juntos por el Cambio es escuchar a los distintos economistas de los distintos precandidatos y de los distintos socios de la coalición para ver si se llega a algún punto en común. Con el diario del lunes se comprende la dificultad, pero entonces ¿hay un camino de mayor certeza a recorrer para salir de la inflación? Con la experiencia de esos 4 años, con lo que se ve de este gobierno, ¿hay cosas que este gobierno no está haciendo y podría estar haciendo para bajar la inflación? Sí. Este gobierno no está haciendo nada para bajar la inflación. Por eso tenemos una inflación que no para de subir. La semana pasada salió el dato de inflación del mes de mayo, fue 7,8%. Si mirás en el mes interanual, cerca de 120%, la más alta desde interanual, sigue de 12 meses, desde 1991. Entonces, si mirás lo que está haciendo este gobierno, está haciendo todo al revés de lo que hay que hacer para bajar la inflación. Que hoy es noviembre, que este junio es noviembre en realidad, ¿no? Y que un gobierno Juntos por el Cambio está a punto de asumir, no en diciembre, sino ahora. Esa decisión de un ajuste con estas precisiones que vos estás dando, ¿empezaría a cambiar con la credibilidad política de un gobierno nuevo, con el crédito político que tiene un gobierno nuevo y con estas medidas tal como las exponés, de este ajuste en la racionalidad que lo exponés, ¿empezaría a cambiar en el mes siguiente ese número? Mira, yo creo que primera cosa es que bajar la inflación de un día para el otro, de 10%, 9, 8% mensual a 0, no digo a 0, pero se la empezaría inflación a notar. puede bajar. Mira, te cuento, hablé un poquito cuando fui presidente del Banco Central. Sí. Yo asumí en septiembre de 2018. Ese mes había subido, yo a fines de mes asumí, había subido el tipo de cambio y había subido la inflación. La inflación de septiembre fue 6% aproximadamente. ¿Sí? Ya para, diría, menos de 9 meses, no sé, 6 meses después de septiembre, ya en diciembre ya estaba en 2%. Y si mirás cómo fue la evolución después, subió un poquito en enero por las tarifas a 4% y vuelve a bajar. Y ya en agosto, julio había sido 2%, y en agosto del 19 apuntaba a 1,5% los datos de alta frecuencia. Después, el resultado de las PASO de 2019 generó un shock muy negativo en las expectativas y la inflación subió. Fíjate cómo conecto esto con lo que te decía al principio, que hay múltiples causas. En ese agosto de 2019 no había cambiado la política monetaria, no había cambiado la política fiscal de reducción del déficit. La inflación había bajado con política monetaria estricta y bajando el déficit. Y de golpe, un resultado electoral hizo que saltara el tipo de cambio y la inflación. Entonces, esto que decíamos al principio, ¿es todo fiscal? Interesante. No, por supuesto, las expectativas importan. ¿Qué expectativas eran? Eran las expectativas de que el gobierno que iba a asumir en diciembre de 2019 iba a cambiar totalmente esta política fiscal prudente y monetaria estricta. Es muy interesante lo que planteas, Guido. No nos quedan muchos minutos y quiero plantear 2 cuestiones, hacerte 2 preguntas centrales. Una tiene que ver con este factor político que puede cambiar las expectativas y aunque tengas una política fiscal y monetaria fiscal que vaya hacia el déficit cero y monetaria que sea razonable en términos de tasas, en términos de independencia del Banco Central, una expectativa política puede arruinar todo eso, ¿no? Como lo que estás describiendo. Entonces, llegado el caso de ganar las elecciones, ¿cuál podría ser un problema político? ¿Cuál podría ser una variable, una expectativa política negativa? Y la pregunta es sobre el cepo. Hay discusión sobre si el cepo se levanta enseguida una vez de asumido un eventual gobierno de Juntos por el Cambio o se levanta con el tiempo, según recomienda Domingo Cavallo, viendo la economía desde afuera, después de hacer reformas necesarias, hacer un ajuste fiscal
quitar excedentes de peso, que se vayan gastando los pesos que sobran en la economía, para después pensar en un levantamiento del cepo. ¿De qué lado lo ves vos? ¿De un lado de que hay que esperar para ese levantamiento del cepo o hay que levantarlo enseguida? Metiste un montón de temas. Pero el cepo es la pregunta central. Está bien, pero el cepo es la pregunta central. Voy. Porque eso puede desarmar Primera las expectativas. Vuelvo al inicio. El diagnóstico es que si no resolvemos lo fiscal, si el gobierno no deja de gastar más de lo que recauda, sí, no vamos a poder bajar la inflación. ¿Ok? Primera afirmación. Sí. Entonces, esto que me decía antes, bueno, baja de un día para el otro, mirá, no va a bajar en forma duradera si no se corrige lo fiscal. Segunda pregunta, entonces, ¿la inflación puede bajar? Sí, puede bajar. Sí. Segunda pregunta es, ok, ¿qué harías con el cepo? Sí. Mirá, yo creo que el cepo actual es un Frankenstein, es una cosa monstruosa que hace imposible que la economía funcione con cierta normalidad. Las reglas cambian todos los días. Es para las empresas planear de un año para adelante es dificilísimo con este esquema. Entonces, este cepo no puede durar un día. Ni un día puede durar un esquema cambiario como el actual. Esto impide que la economía funcione. Ni un día. Ni un día. Ahora, ¿quiere decir eso que podés ir a un esquema de total libertad, de libre movilidad de capitales completa en el día 1? Yo diría que no. Porque este gobierno, parte de lo que ha hecho con esta expansión del gasto público, déficit fiscal promedio de casi 4% por año, financiado con emisión monetaria, y cepo hizo que haya muchos pesos dando vuelta en la economía. Sí. Gente que tiene pesos que no quiere tenerlo. ¿Sí? Entonces, si de golpe vos abrís por completo las compuertas, el riesgo de que eso te genere una huida muy fuerte de los pesos existe. Y eso implica, en el corto plazo, más inflación y más un tipo de cambio mucho más alto. Advierte de una hiperinflación. Exactamente. Entonces uno, a diferencia creo de lo que pasó en 2015, donde el cepo se sacó muy rápido y lo fiscal fue tal vez lento, como te decía, creo que ahora eso hay que hacerlo bien distinto. Lo fiscal tiene que ser el corazón del programa. Si no corregimos lo fiscal, lo otro no va a funcionar. El cepo actual tiene que desaparecer el día 1, pero algo más ordenado, con muchas menos restricciones, jodiéndole mucho menos la vida a la gente y a las empresas, tal vez lo necesitas por unos meses. Bien, ¿y lo fiscal qué? ¿Cuál sería la primera señal para dar que, bueno, se está tocando lo fiscal? Digo, es el gasto público, por el lado del gasto es esto que te decía. No te voy a decir una medida puntual, te señalé un montón de cosas en donde el Estado argentino gasta en forma muy diferente a los otros. La otra cuestión tiene que ver con la independencia del Banco Central, ya cuando uno pasa a la idea de un Banco Central que se convierte en el financista del déficit fiscal. Hay coincidencias sobre eso. Ahora, ¿crees que ese tema es importante, la independencia del Banco Central? Sí, creo que la independencia del Banco Central es importante. Transformar su carta orgánica para... Sí, creo que no es solo un tema de la carta orgánica, pero sí, tipo, las reglas de nombramiento y remoción de directores del Banco Central, autoridades, es importante cambiarlas. Creo que un Banco Central independiente ayuda en lo institucional a mantener la inflación baja. Decíamos que uno de los problemas era el déficit fiscal financiado con emisión. La idea de independencia del Banco Central lo que permite es decir, bueno, hace más dificultoso cuando le piden financiamiento al Banco Central, tiene más independencia para decir no. Pero la verdad es que yo creo que eso es importante, en lo institucional sirve, pero si no resolvemos lo fiscal, podemos probar con cualquier arreglo monetario y ninguno va a funcionar. Bien, pero si ya está encaminado el tema fiscal... Eso ayuda. Claro. Hubo declaraciones del expresidente Mauricio Macri en mayo en relación a lo que está haciendo este gobierno para la inflación y plantea el tema del déficit del Banco Central y dijo puntualmente que nunca jamás el Banco Central imprima billetes para financiar al Estado. Esa política es la que hicieron los países de América del Sur, que también sufrieron inflación como nosotros y hoy tienen en un año menos inflación que nosotros en un mes.
A esa declaración, Lucas Liach, que fue vicepresidente del Banco Central mientras Federico Sturzenegger fue el presidente, le respondió al expresidente por Twitter y dijo: presidente, con todo respeto, en esos países que bajaron la inflación tampoco se aprieta a los banqueros centrales para que bajen la tasa de interés. No se trata solo de la autonomía financiera del Banco Central, también de la autonomía funcional. Estaba aludiendo a una presión del Poder Ejecutivo sobre el presidente del Banco Central para bajar la tasa de interés. Si no es solo que no emita, sino que pueda manejar, como vemos en Estados Unidos, que hace la Fed, ¿cuál es ese problema que pasa con la política en relación al Banco Central, Guido? Mira, primero ¿Qué pasó como presidente del Banco Central? En relación a este caso puntual, mi experiencia como presidente del Banco Central fue la de un enorme respeto y no tuve ninguna de ese tipo de situaciones que vos mencionabas durante el gobierno Macri en ese año y 3-4 meses en que fui presidente del Banco Central. Creo que, en línea con lo que decíamos antes, mientras mayor es la independencia del Banco Central, más blindado está de presiones políticas que pueden existir. A mí me tocó una circunstancia especial, que yo asumo como presidente del Banco Central durante una corrida cambiaria y logramos con una serie de medidas frenar esa corrida y eso tal vez me dio como cierto margen o espalda política que yo no tenía. Venía más, si bien venía el Ministerio de Economía, mi pasado era en la academia y me permitió desarrollar las políticas sin ningún tipo de problemas, las políticas que yo creía que había que hacer. Pero no puede estar atado a una cualidad personal, debería haber algo exactamente, funcional. Por eso yo creo que en relación a esto, yo no creo que, mi experiencia, haberlo visto, yo no creo que haya habido aprietes al Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. Creo, sí, disiento con Lucas Liach en esto, creo que igualmente, pensemos en la etapa posterior, ¿no? Pensemos en final de 2019, con un Banco Central independiente, donde la remoción de las autoridades no es básicamente discreción del Poder Ejecutivo, esa reacción tan brutal que tuvo el mercado financiero post-paso seguramente hubiera sido menor. ¿Sí? Porque el temor de que, bueno, se elige otro presidente que va a propiciar políticas menos no sé, productivas, menos amigables para el mercado, con más déficit fiscal y demás, tendrían un menor impacto en lo que tiene que hacer el Banco Central. ¿Sí? Si miramos en un extremo el caso de Perú, donde tenés presidentes que cambian casi uno por año y el presidente del Banco Central no cambia, vemos que el impacto de estos cambios políticos en la inflación es prácticamente nulo. Sí, es controlado. Entonces, este tipo de instituciones, como es la independencia del Banco Central, ayudan a que eso pase. Y la última pregunta es, hemos visto, y sigue vigente y seguramente se va a notar más a partir de las PASO, hasta las PASO, la interna dentro de Juntos por el Cambio muy fuerte e intensa. ¿Cómo se desinterna en la discusión de los equipos económicos de cada uno de los socios cuando se sientan los tres frente a frente en una mesa de consolidación de una política económica? Mira, yo veo bastante, en lo económico veo no tantas diferencias entre lo que proponen los equipos económicos de los dos candidatos principales de Juntos por el Cambio. Incluso, Larreta ha hablado de no levantar el cepo, por ejemplo. Sí, yo creo que es mucho semántico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de levantar el cepo? Entonces, cuando entras en los detalles, esto que yo te estoy diciendo, de este cepo Frankenstein no puede durar un día, están todos de acuerdo. Cuando entramos y decimos, hay que ordenar esto, ¿podés ir a libertad cambiaria total desde el día 1? Y en general hace falta un tiempo, en eso hay más o menos acuerdo. Cuando hablamos de que el problema es fiscal y de que el gasto público tiene que bajar y no hay que subir impuestos, hay acuerdo. Entonces, los lineamientos principales, yo creo que en lo económico hay bastante consenso dentro de Juntos por el Cambio. E incluyo en eso también a los radicales y otros socios. Cuando uno habla con los equipos económicos, se ha logrado ir
formando un consenso en cuanto al diagnóstico y cuál es el camino. La política y los candidatos o precandidatos están polarizando mucho más que los equipos económicos. Y sí, pero agrego que fíjate que mucha de esa discusión no pasa por la política económica dentro de Juntos por el Cambio. No es esa la discusión principal. Diría que incluso tiene mucho más que ver con la estrategia para implementar reformas. En algunos casos, sí, a lo mejor son estrategias distintas que presentan los distintos candidatos, algunas ideas en otros temas, pero en lo económico no parece tan distinto, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Guido No, Solari, por gracias estas a vos. precisiones de una interna que puede ser determinante, porque bueno, de ganar las elecciones va a ser la política económica que rige en la Argentina. Esto fue todo en La Repregunta. Muchas gracias.